El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor César Otoniel González Cancino estudió la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su posgrado en ortopedia en el Centro Médico Nacional Manuel Ávila Camacho del IMSS Puebla. En el año de 2010 obtuvo la alta especialidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo y en el 2014 como cirujano de reemplazos articulares, ambas en el Hospital Victorio de la Fuente Narváez del IMSS Ciudad de México. Fue parte del Visiting Clinical Program en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, en el año de 2013. El doctor González hablará sobre acetábulo flotante. Buen día, agradezco al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología la invitación para participar en este congreso en el cual celebran su 75 aniversario. Su servidor, César Otoniel González Cancino, participaré con el tema acetábulo flotante. Cadera flotante se refiere a una entidad en donde hay dos fracturas ipsilaterales, una proximal y otra distal con respecto a la articulación de la cadera. Este término muchas veces es impreciso, ya que describe desde anormalidades congénitas hasta procedimientos quirúrgicos. Tile reporta un caso en 1984. En 1992, Leibergal publica una serie con 17 pacientes. En 1999, Müller hace lo propio con una serie con 42 pacientes. En el 2006, el Servicio de Cadera y Pelvis del Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente Narváez publica una serie con 20 pacientes. Y en 2008, Bord hace lo propio con una serie con 57 pacientes, siendo esta última la serie más grande publicada. Tal cual, este tipo de fracturas se producen como resultado de mecanismos de alta energía, ya sea accidentes de tráfico o caídas de gran altura. La incidencia es 1 sobre 10.000 fracturas y corresponden aproximadamente al 9% de los pacientes con fracturas de pelvis y acetábulo. Leibergal, que fue el primero en publicar la serie, propone una clasificación. Las tipo A con fracturas de pelvis y fractura ipsilateral de fémur, las tipo B con fracturas de acetábulo y fractura ipsilateral del fémur, y haciendo una nueva revisión en el 2002 publica un tercer subtipo, pacientes con fractura de pelvis y acetábulo asociados a fractura ipsilateral de fémur. Con respecto a los mecanismos de lesión de fractura acetabular, pues existen dos que han sido propuestos. Uno, un impacto lateral sobre el área trocantérica, lo que produce una lesión acetabular central y una subsecuente fractura en el fémur proximal. Y dos, el mecanismo que más frecuentemente conocemos, el dashboard, es una transmisión de las fuerzas de la rodilla hacia la cadera que van a producir una lesión posterior del acetábulo, una lesión de la diáfisis femoral. Muchas veces ese tipo de lesiones van asociadas a fracturas de rótula o lesiones ligamentarias, como puede ser el cruzado anterior. La fractura supracondila es muy rara en este contexto, debido a que se necesitan aproximadamente de 6.230 a 17.310 newtons para producir este tipo de lesiones. Hay dos teorías. Una, la energía que se necesita para producir de manera inicial una fractura supracondilia, al dirigirse hacia la región acetabular, el remanente de esta fuerza no es lo suficientemente fuerte para producir una fractura o una lesión en la pelvis. Dos, la fractura acetabular, si se presenta, al transmitir la energía sobre la diáfisis femoral, no es lo suficientemente fuerte para fracturar la región supracondilia. Principio de tratamiento. Tenemos por entendido que este tipo de lesiones son lesiones graves, que muchas veces van asociadas a otro tipo de lesiones, como pueden ser craneoencefálicas, lesiones del tórax, lesiones abdominales. Por ende, siempre es importante en este
tipo de pacientes evitar el choque hemorrágico, ¿vale? El tratamiento inicial incluye resucitación del paciente y la estabilización primaria. Cuando hacemos la segunda lectura de las lesiones, pues ya determinamos qué tipo de lesión acetabular o pélvica tenemos, si está o no asociada a fractura femoral. Y bueno, una vez ya establecemos el manejo de las fracturas, en un segundo término, pues estas son las recomendaciones. Leibergal, él prefiere fijar el fémur de manera inicial, ya que esto facilita la fijación pélvica o acetabular de 3 a 5 días después. Gregor y David Templeman, pues ellos prefieren fijar primero la pelvis y el acetábulo, debido a que ellos ven que si fijan primero el fémur, tienen mayor riesgo de dañar la vasculatura y por ende la articulación de la cadera, siendo la excepción cuando ellos utilizan un clavo retrógrado. De esta manera, ellos fijan primero el fémur y posteriormente la fractura acetabular. Wu recomienda la fijación externa en pelvis y la fijación externa con tracción del fémur en un manejo de urgencias. A la vez, Suzuki propone que en paciente con lesión pélvica hagamos la fijación externa inicial seguida de una fijación femoral, y en paciente con lesión acetabular tratar primero la lesión acetabular y por último fijar el fémur. Bort prefiere la estabilización del fémur antes de la fractura acetabular, ya que esto permite la posición, preparación, exposición y reducción de la fractura tanto pélvica como acetabular. En el servicio de cirugía de cadera y pelvis de Victoria de la Fuente, ellos prefieren de manera inicial fijar el fémur para posteriormente realizar la fijación de la pelvis o el acetábulo. La complicación más frecuente asociada a este tipo de lesiones en las series reportadas es la lesión del nervio ciático, que va entre una incidencia del 26 al 35%. Leibergal la publica en un 26%, Müller en un 35%, Bort en un 33% y el equipo de Magdalena de las Salinas en un 30%. Müller solo reportó una lesión vascular en su serie, Leibergal y el equipo de Magdalena ninguno. Afortunadamente, las lesiones vasculares no son tan frecuentes como lo podrían ser en relación a una rodilla o un codo flotante. De igual manera se han reportado otro tipo de complicaciones, como puede ser la trombosis venosa profunda, la osificación heterotópica, infecciones, y en este caso se agrega la no unión de la diáfisis femoral. En cuanto a la función, ¿cómo le va a este tipo de pacientes? Basados en la escala de Harris Hip Score, Leibergal no encuentra resultados funcionales diferentes a los que se pueden encontrar en pacientes con fracturas acetabulares aisladas. Bort, él refiere que el 14% de sus pacientes de su serie quedan con Trendelenburg, ¿no? Y que algunos de ellos incluso no regresan a laborar. En el servicio de cadera y pelvis del Hospital Victoria de la Fuente, pues estos son los resultados de la serie que publicaron. En cuanto a dolor, 70% son asintomáticos, dolor moderado un 20%, dolor severo un 10%. En cuanto a la marcha, una marcha independiente el 90% y dependiente del 10%. De forma particular, muchas veces se obtienen resultados subóptimos en fracturas de pelvis acetábulo. Si vemos en los últimos 30 años, resultados en fracturas acetabulares realmente no han cambiado. Cerca de un 30% de los pacientes tendrán resultados regulares a malos. Entonces, sí, como entidades separadas tenemos estos tipos de resultados, aunados a una fractura femoral, muchas veces las expectativas pueden estar un poco debajo de lo esperado. Algunos casos clínicos: es una paciente femenina de 23 años de edad que sufre un accidente en auto, una caída de aproximadamente 50 metros, en la cual podemos ver aquí una fractura pélvica asociada a fractura de la diáfisis femoral. Esto fue lo que se hizo por dos ventanas. Se deslizó una placa, primera y tercera ventana únicamente, y se fijó el fémur con un clavo anterogrado. La evolución a 2 meses después, aquí vemos todavía el fémur en proceso de consolidación.
Otro paciente masculino de 30 años de edad, el cual sufre de igual manera un accidente automovilístico. Vemos que hay una luxación posterior de la cabeza femoral, una fractura de la pared posterior, esta fractura se tabular aquí, y vemos el paciente ya tenía un clavo centromedular previo. Aquí vemos la lesión, fue tan duro el impacto que fracturó esta parte y hizo que se saliera el clavo aunado a una rodilla flotante. En este caso tendríamos una cadera flotante y una rodilla flotante. El grado de lesión, también hubo una lesión del antebrazo, y bueno, esto fue el manejo, se redujo la cadera, por vía posterior pusimos un par de placas, un tornillo de compresión, y bueno, por vía retrógrada se fijó el fémur, y por esa misma vía, de forma anterograda, pues se fijó la tibia. Otro paciente masculino de 26 años de edad, atropellado, una compresión lateral, una fractura transversa del acetábulo con pared posterior, que se manejó de esta forma, y la fractura femoral, la cual fue fijada con un clavo centromedular. Otro paciente masculino de 52 años de edad, en el cual vemos una fractura de la porción posterior del sacro, en la zona 2 de Denis, una fractura basicervical, la cual se manejó de forma mínimamente invasiva con tornillos percutáneos. En cuanto a las conclusiones, tenemos que es una fractura secundaria a un mecanismo de alta energía, tiene mayor frecuencia en pacientes jóvenes, por lo general no se presenta de forma individual, siempre hay lesiones asociadas, tiene un alto índice de morbimortalidad. En el paciente con inestabilidad hemodinámica es ideal la estabilización externa provisional, y para el tratamiento definitivo habrá que individualizar cada caso, pero en general se recomienda de manera inicial fijar el fémur y posteriormente la pelvis y el acetábulo. Muchas gracias y agradezco su atención. Buen día.